Esta historia comienza con nuestro protagonista Seiichiro batallando con las facturas y el trabajo que aumenta cada día. Él está a punto de cumplir 30 y cada vez le cuesta más reponer sus fuerzas. Mientras camina hacia casa luego del trabajo, escucha el grito horripilante de una mujer, quien parece estar siendo atrapada por una especie de conjuro. Seiichiro, al intentar salvarla, termina siendo arrastrado también. Al despertar, aparece en una sala rodeada de personas. Allí, un albino se les acerca y le da la bienvenida a la chica, quien la llama Gran Santa, pues al parecer se vieron envueltos en una invocación hacia otro mundo. Allí, le explican a nuestro prota que está en el reino de Romani, donde hay un bosque cubierto de miasma llamado el bosque demoníaco, y una vez cada 100 años expele esa sustancia, causando enfermedades. Y como la santa puede purificar ese miasma, reunieron a las sabias del país y realizaron una invocación a otro mundo. Sin embargo, como él no tiene nada que ver, solo pueden pedirle 1000 perdones. Y como el reino es el único responsable del error, el canciller ordenó que no escatimaran en gastos, le proporcionaran comida, ropa y techo. Y aunque Seiichiro solo puede pensar que está soñando, cuando le preguntan si desea algo más, él solo pide que le den trabajo, porque después de trabajar tanto, se ha acostumbrado a ser un oficinista explotado, por lo que respondió eso sin pensar. Hay problemas de japoneses. Este asunto es bastante grave. Al final, le acaban dando un empleo de contabilidad o algo similar, a pesar de que no está muy seguro si sus conocimientos servirían en este mundo, y tampoco sabe qué pasó con la chica al final, así que solo espera poder verla pronto cuando todo se calme. Cuando apenas intenta descansar el prota, un chico le empieza a tocar la puerta. Él se presenta como Norbert Blaine, quien le vino a traer ropa y unos cuantos libros. Él también trabaja en la contaduría y vive en la misma residencia, por lo que se ve que van a ser grandes amigos. Una vez revisa los libros que le dieron, se da cuenta que usan números arábigos y todo lo que lee se traduce automáticamente, así que le resulta bastante sencillo, por lo que no tendrá problemas para trabajar. Luego, aparece este chico llamado Ares. Él le pregunta qué hace allí y por qué. El prota le contesta que está esperando al señor Helmut de la contaduría real, porque a partir de hoy empezará a trabajar en ese departamento. Después de que ese tipo ande de sapo y le pregunte con qué fin, llega Norberto, quien se sorprende de que el capitán Ares esté allí, pues nunca lo había visto tan de cerca. Cuando Ares lo ve, solo se retira sin decir nada. Norberto le pregunta al prota de qué estaban hablando y él le dice que solo andaba hecho el sapo. Así que el rubiecito le responde que a lo mejor estaba preocupado por él, ya que sabe que viene del otro mundo. Y a pesar de que había oído que era muy frío, al parecer tiene su lado amable. Allí también le explica que Ares pertenece a la Tercera Orden de Caballería, una unidad de élite que puede usar magia y espadas. Él está a otro nivel, pues es guapetón, sumamente fuerte, y de alcurnia al ser hijo de un marqués. También se volvió capitán a muy temprana edad y es un genio excepcional. En ese momento llega el de contaduría para llevarlos a su área de trabajo, el cual el prota estaba esperando con ansias. Cuando llega, lo primero que hacen es ponerse a beber té. Después, en la hora de almuerzo, van a comer y cuando termine la jornada se van a la hora exacta de comida, cosa que abruma mucho al protagonista. Y para el colmo le dicen que el día de mañana tendrán libre, así que lo mandan a comprar por la ciudad, lo que sea que necesite, y hasta le dan el dinero y todo eso. En el día de compras, nuestro prota va a donde un niño que anda vendiendo cosas artesanales y luego va hacia donde venden plumas mágicas. Esas no necesitan tinta para escribir. Ay, se necesitan un par de esas en este mundo. Gracias a Norbert, pudo conocer la ciudad y saber a cuánto estaban las cosas, y hasta piensa trabajar al día siguiente bastante duro. Al final, definitivamente lo hace, pues llega temprano al trabajo para poder limpiar. Como Norberto ve a Shichiro muy ojeroso y cansado, le regala un reconstituyente, pues cuando lo beba, podrá dormir bien esa noche. En eso, el contador le avisa al prota que la Gran Santa lo está llamando. Cuando llega, el príncipe Julius le grita diciéndole que llega tarde, pero Yua le pide de favor que no le diga eso, ya que fue ella quien de pronto quiso hablar con él. Así que la Gran Santa presenta al albino y le dice que él está cuidando de ella. Y de paso también se presenta entre ellos, ya que no tuvieron tiempo de conocerse. Yua le pregunta si ya le contaron sobre este mundo y él responde que sí. Y de paso le pregunta si acaso planea hacer algo
ahora en adelante. La tipa le responde que desea cumplir con su trabajo como santa, ya que la gente de ese país está en problemas y es la única que puede ayudarlo. En eso, el albino tiene que irse ya que lo llaman para algo urgente y deja a cargo a Aresh. Una vez se va, el prota le dice a Yua que entiende que tengan un gran sentido de la justicia, pero que debe ver bien a su alrededor y entender bien su situación. Dice que no sabe muy bien cómo funciona el poder de la santa y su misión, pero lo cierto es que la secuestraron para trabajar allí, por lo que debe pensar bien antes de actuar. Ella le pregunta si insinúa que debe negarse y le dice que solo debería al menos tomarse un poco más de tiempo para comprender la situación, pues no se sabe qué tan peligroso es ser la santa. Y aunque ella muera, a ellos solo les basta con eliminar el miasma y ya. Yua le refuta diciéndole que si el miasma se extiende mucha gente morirá, y no entiende cómo es que puede ser tan desalmado. Seiichiro le dice que ni siquiera saben si les están diciendo la verdad. La santa se termina enojando y se va porque no puede soportar que tengan distintas formas de pensar, pues ella, de todas maneras, se seguirá esforzando por la gente de este país. Al día siguiente, el protagonista le avisa al rubio que el reconstituyente que le dio funciona de maravilla, pues en la mañana despertó ligero como una pluma y con la mente despejadísima. Norberto le cuenta que lo preparó un talentoso boticario que abastece a los caballeros. El prota le pregunta si puede comprarlos él también, y el tipo le dice que claro, es una botica de la ciudad así que no hay problema, y que siquiera hasta puede llevarlo. Seiichiro pone cita ese mismo día después del trabajo y termina comprando como 10 de ellas. En eso llega el capitán Aresh y el subcapitán Roda. Ellos le preguntan qué hacen allí, y el rubiecito le responde que le andaba enseñando la ciudad al nuevo empleado. Roda le empieza a decir cosas feas a nuestro prota, como que no es nada especial, que solo es un colado y un tipo más del montón. Seiichiro inteligentemente solo decide retirarse, y a lo que se va, Ares le dice que el canciller lo tiene en la mira. Tras escuchar eso, nuestro prota se empieza a poner en alerta para poder pasar desapercibido. Él solo decide seguir haciendo lo que sabe hacer, que es trabajar. Allí, el rubio le pregunta por el aparato que tiene, y es que el prota le pidió al niño de la calle que se lo fabrique, ya que es muy útil para hacer los cálculos. A Norberto le gusta esa cosa, pero cree que si sigue así, va a terminar afectando su salud de nuevo. Pero el protagonista le dice que no hay problema, ya que tiene ese jarabe reconstituyente que lo dejan como nuevo, pues mientras los tenga, no se cansará sin importar cuánto trabaje. Mientras Seiichiro se vuelve loco por el trabajo, nota algo raro en la solicitud, así que le pide a Helmut que mire si no ve nada extraño él también. Y lo que pasa es que todas las cifras están redondeadas y hay una unidad en el ítem 3 que tiene como repetido 3 veces gastos, pero los 3 tienen valores distintos. Helmut le explica que todo se incluye dentro de los gastos de entrenamiento, por lo que da igual que se vean valores distintos, pues como los caballeros pasan ocupados, no tienen tiempo para detallar tanto papeleo. Seiichiro se empieza a volver histérico al ver que Helmut aprueba todo sin antes revisar los documentos, y Norberto lo calma para decirle que por algo a ellos los llaman intermediarios, ya que allí solo clasifican presupuestos y lo aprueban. Esto decepciona mucho al prota, pues este trabajo de contaduría solo tiene el nombre. Ellos están para que los altos mandos gasten los impuestos a su antojo. Aunque con esos gastos e ingresos el país no podrá funcionar, no sabe cómo es que están cubriendo el déficit. Al final, Seiichiro decide investigar por su cuenta y les dice que por el momento justificará y rechazará todos los documentos defectuosos. Deberán entender que no se aprobarán gastos innecesarios. Explica que les tomará tiempo, pero se resolverá pacíficamente. Mala decisión. En mi país cuando alguien intenta eso, lo desaparecen de inmediato. Roda va a avisarle a Aresh que últimamente no les aprueban ningún presupuesto y se los devuelven. Él no entiende qué picho les picó, y en eso llega Yua y este tipo llamado Camille, el canciller, quien le pide a la chica que no ande corriendo. De allí se ponen a hablar de lo linda que es la gente en este lugar, y si Seiichiro es el típico hombre común del mundo de Yua. La gran santa dice que él se parece más a un hombre treintón oficinista explotado. Y sí, tiene razón. Esto llama la atención de Camille de forma un poco turbia, tanto que hasta le recorre escalofríos por el cuerpo a Seiichiro. Él acaba de descubrir que los fondos para cubrir el déficit vienen de la Oficina de Defensa contra el Bosque Demoníaco. Ese bosque libera miasma una vez por siglo y como tenían las reservas de todos esos años, lo usaban sin pensar. Pero si el miasma empieza a causar daños, si contamina la vegetación, el daño se extenderá a los animales y personas. Eso provocará una menor recolección de impuestos y a ese paso, las arcas del reino se quedarán vacías. Y no es una exageración. Luego ya empiezan los reclamos
reclamos de los rechazos de presupuestos y también recorre la noticia de que se confirmó oficialmente una emanación de miasma. En la sala de juntas, tienen en sus manos un informe de gastos e ingresos del reino de los últimos 20 años, cotejo de gastos reales contra los informados por cada departamento y un estimado de las posibles pérdidas por daños causados por el miasma. Camille, al salir de la junta, va directamente hacia el protagonista, le dice que le dará un cargo más importante y que no está nada mal ahora que lo ve de cerca. Lo termina nombrando subdirector de la Contaduría Real, dado que sus documentos son magníficos y la cantidad y disposición de la información es impecable. Le dice que siga trabajando así de duro y con la misma honestidad por la nación. Él solo ve que tiene experiencia en el cargo y espera muchas grandes cosas de su parte. A más tardar, sus compañeros lo felicitan por el nuevo cargo y el protagonista se va a comprar más de esos reconstituyentes, pero el problema es que cuando se toma uno, comienza a hiperventilar y se cae al suelo. Sin embargo, justo llega el capitán Ares y espero yo que sea para ayudar. Dentro de los recuerdos del capitán, vemos que el boticario le dice que hoy un mensajero fue a buscar un pedido de los caballeros, por lo que piensa que han de estar muy ocupados para comprar tantos reconstituyentes. Ares pregunta qué mensajero, y este le responde que es el oficial de lentes y ojeras enormes que se toparon el otro día, o sea, el prota. Ya en el presente, Ares ve que Seiichiro se encuentra muy mal, pues anda presentando síntomas de sobredosis, por lo que intenta estabilizarlo con su magia, solo que al prota aún le duele el corazón. Ares no entiende qué le pasa, ya que a un adulto la magia no debería intoxicarle. Seiichiro empieza a sentirse cada vez peor. Con lo poco que puede hablar le dice tener mucho calor, por lo que a Ares no le queda de otra que cargarlo para llevarlo a un mejor lugar. Sin embargo, piensa que involucrarse con personas de otro mundo no le traerá nada bueno, pero le pide que no le odie luego por eso. Después de un rato, Seiichiro logra despertar y al primero que ve es a Ares encima de él de una manera bastante interesante. El prota le dice buenos días y el capitán le informa que al beber tantos reconstituyentes le dio una sobredosis, por lo que le pregunta si recuerda eso. El prota dice que sí, que se empezó a sentir mal después de beber eso y que le costaba respirar. Ares le dice que lo curó con un hechizo de energía vital. Seiichiro se disculpa por las molestias, pero Ares le pregunta si recuerda lo que pasó. El prota le responde que no, y por alguna razón, esto molesta mucho al capitán. Hasta le dice que es un fastidio. Seiichiro piensa que ahorita no tiene caso siquiera intentar hablar, porque la mente ni siquiera le funciona de manera correcta. Pero en eso, Ares se le acerca un poco más y le dice que casi se desvive por la poción que tomó, y que contuvo los efectos con magia. Pero como viene de otro mundo, no tiene resistencia a la energía mágica, y por eso sufrió una intoxicación, pues su magia fue demasiado poderosa para él, y si no lo trataba de inmediato, su vida corría peligro. Sin embargo, solo fue una medida de emergencia, y para el resto, debe contar con su consentimiento, por lo que a este paso no soportará su energía y lo destruirá. El tratamiento consiste en hacer que la persona se habitúe a la energía mágica de quien se la dio. De allí, le pregunta si acepta el tratamiento. El prota, a pesar de que no entiende bien a qué se refiere con eso de habituar a su energía mágica, no quiere morirse todavía, obviamente, pues aún no termina esos documentos y la propuesta. Así que le dice al capitán que acepta. Ares empieza a quitarse la ropa y le pide que abra la boca. Ok, esto sí se está empezando a poner bastante raro. Allí le traspasa su energía vital y le dice que ese es el tratamiento de emergencia, pero que como eso no basta, llegará hasta el final. Más tarde, en la noche, el prota vuelve a despertar y Ares le pregunta cómo se siente. Él le dice que bien, pero también recuerda lo que pasó anoche. Dice sentirse bien física y mentalmente, pero en eso recuerda que va a llegar tarde a su trabajo y esto hace que a Ares se le caiga el café que andaba sirviendo. Seiichiro se disculpa y le promete que le pagará por haberle salvado la vida, pero será en otro momento, pues como tiene que irse al trabajo, se marcha ahora mismo. Una vez llega, se disculpa por la tardanza, pero los demás contadores andan tranquilos tomando té. Cuando empiezan a trabajar, Norbert le comenta a su amigo que se nota que ha dormido muy bien por la noche, pues tiene muy buena cara, pero nuestro protagonista en realidad anda con mucho dolor de caderas y siente incomodidad allí, si es que saben a qué me refiero. De hecho,
cree necesitar un cojín con forma de dona. Por lo menos, su mente anda muy despejada y se siente mejor que de costumbre. Cree que podría ser el poder de la magia, aunque dicen que no todos pueden usarla, y por eso la Tercera Orden de Caballería tiene tanta influencia en el palacio. Eso hace que se sienta un poco culpable, ya que el capitán tuvo que gastar valiosa magia y encima hacer cosas que él no quería con tal de que no muriera. Claro, cosas que no quería. Claro. Para el colmo, como él no quería llegar tarde, salió corriendo de allí sin pensar. Sabe que no bastará agradecerle solo con dulces, por lo que le pregunta a Nor qué hacen normalmente allí para disculparse con un superior. El rubio le dice que con un noble de rango mayor, en el peor de los casos, se los encarcelan. Y como el protagonista se sorprende tanto, su amigo le pregunta qué hizo. Como la cara de Seiichiro lo dice todo y a la vez nada, Norberto le termina diciendo que como es una visita y de otro mundo, él cuenta con la protección del reino, así que le dejarán pasar por alto algunas cosas. De paso, el prota le pregunta cuánto vale la magia, a lo que el rubio le responde que algunas monedas de oro. Luego vemos a la gran santa teniendo clases de entrenamiento mágico con Aresh, pero la tipa esta anda que se distrae con preguntas personales de él, así que le pide que no lo haga porque no responderá a ninguna pregunta que no sea de clase. Yua se disculpa y el capitán se empieza a preguntar por qué las personas de otros mundos tienen tan poco sentido común, pues la santa no tiene ni idea de cómo usar su energía mágica, y aunque tiene la gran misión de purificar el bosque demoníaco, no parece estar consciente del peligro que eso representa. Además, no sabe cómo es que el prota se pudo ir solo porque tenía trabajo. Es que le parece surrealista. Pero en eso, Yua le propone a Aresh almorzar juntos, ya que la comida de allí es riquísima. Y como el capitán no tiene ningún interés, le dice que ya tiene planes y termina la clase por hoy. Le manda a practicar el control de su energía mágica durante 3 días y se va hacia donde están los de contaduría almorzando. Obviamente, todos se sorprenden al verlo allí, pero Aresh solo les pregunta dónde está Seiichiro. Norberto le dice que él siempre lleva su propia comida, así que almuerza en la oficina, por lo que él va inmediatamente. Sin embargo, el rubio queda muy preocupado por su amigo, pues no sabe qué mismo habrá hecho. Por el lado del prota, en realidad, se ha saltado el almuerzo por la cantidad enorme que tiene de trabajo atrasado, pero en eso llega Aresh, muy enojado, y se lleva al prota casi arrastrando donde Zero, director de asuntos médicos. Aresh le cuenta que el prota tuvo una sobredosis y casi desaparece por una intoxicación de magia, por lo que cree que los cuerpos de otros mundos son distintos a los de ellos. Al médico esto le parece extraño porque examinó a la santa apenas llegó y no encontró nada inusual, pero Aresh le dice que la santa es una humana con energía mágica capaz de purificar, por lo que Seiichiro debería ser distinto. Además, que como solo se vio involucrado en la invocación, seguramente no recibió la protección mágica necesaria. Mientras el capitán más habla, más se enoja, pues no sabe por qué no investigó y lo dejó solo al prota. Allí, Seiichiro se da cuenta de que el reino solo aparentaba protegerlo, pero si muere solo él, es mejor para ellos. Zero le empieza a preguntar que cómo es que no tiene resistencia a la energía mágica y que se intoxique cuando recibe magia. Le pregunta también por su sobredosis, pero ya Aresh no puede más con el coraje, así que le pide que piense por sí mismo, pues se supone que él es el doctor. A Zero se le ocurre preguntarse acaso tampoco es resistente a las magículas, un tipo de energía que existe en el aire. De allí, le pregunta a Aresh si acertó, pero como el capitán anda tan amargado, solo le dice que no sabe y que su trabajo es investigar el tema. Así que Zero sigue filosofando sobre las magículas, pues también está en los alimentos. Pero si no tiene resistencia, le podría dar sobredosis sin siquiera beber los reconstituyentes. También le pregunta qué come con normalidad, y el prota le responde que sopa de verduras por las mañanas. En los almuerzos, sándwiches vegetarianos caseros y cena principalmente verduras del buffet de la residencia, cosa que sorprende al doctor, pues es raro que su cuerpo resista solo con eso. Seiichiro dice que cuando comió carne sintió el estómago pesado, pero ya sabe que es por las magículas. Esto desespera al doctor porque debió haberse dado cuenta en ese momento, pero el prota dice que como antes dormía poco y descuidaba su salud y su estómago, ya estaba delicado y la carne le caía mal. Entonces por eso creyó lo de allí. Zero le dice a Aresh que este tipo es muy raro, cosa con la que el capitán está muy de acuerdo. Y por el colmo, Seiichiro le cuenta al doc que cuando se siente mal solo vomita y se le pasa. Así que Zero le recomienda que en vez de hacer eso, se vaya a descansar. Al final quedan en que le harán exámenes, solo que debe usar magia de observación, pero Aresh dice que está bien usar eso
eso. Y esto deja un poco raro al prota porque no entiende por qué el capitán le da permiso al doctor por él, como si fuera su madre. En ese momento empieza Zero a usar su magia y esto deja maravillado al protagonista, pues es la primera vez que ve magia estando en sus cabales. Aunque después de su tomografía mágica se empieza a sentir un poco mal, así que el capitán le da la mano para poder habituarlo a la energía mágica. En eso, el doctor empieza a ver sus manos y confirma sus sospechas de que casi no tiene resistencia a la magia y ni a las magículas. Pero lo bueno es que no es nula del todo, y eso hace que esté creando resistencia poco a poco. Zero le dice que si come principalmente alimentos con pocas magículas, pronto podrá comer con total normalidad, pero claramente tiene prohibido las pociones y otros artículos ricos en magículas, cosa con la que el prota no está de acuerdo, porque él necesita de sus dosis de poción, pero el doctor le dice que anda desnutrido, por lo que sería mucho peor si depende de las pociones en su estado de salud actual. Neciamente, Seiichiro le dice a Zero que cuando bebe los reconstituyentes, su cansancio desaparece y se siente muy bien. Aparte que desde que llegó a este mundo es lo único que lo ha hecho feliz. Ya terminada la sesión, el prota le dice a Aresh que por fin podrá volver al trabajo, pero el capitán lo agarra de la mano para llevárselo a almorzar. Allí, le sirve un plato correspondiente a la dieta que debería tener, pero el problema es que todo el mundo los anda viendo, y es que nunca nadie había visto a Aresh cuidar de una persona. El prota le agradece mucho la comida, pero duda el poder comer todo lo que está servido, pues él ha estado acostumbrado a comer poquísimo. Aún así, el capitán, como buena madre, le dice que al menos se tome la sopa y las legumbres porque debe hacerse más fuerte. Más tarde, Seiichiro empieza a sentirse mal de nuevo, pero supongo que esta vez es solo por la llenura o algo así. Norberto le pregunta si Aresh es el superior al que le había causado molestias, y el prota termina contándole que se enfermó, y él lo ayudó, y por eso es que aún seguía preocupado por él. Nor le sorprende que haya usado magia en él, pero lo que le parece más increíble es que no recibiera ningún castigo por molestarlo. Estas palabras hacen creer al protagonista que realmente es muy importante que él se disculpe con el capitán, pero primero claramente debe revisar los documentos pendientes. Tiempo más tarde, el prota se da cuenta que los de la oficina de nuevo calcularon mal o que pusieron una cantidad mayor a propósito, por lo que claramente debe seguir rechazando. En todo este tiempo, Seiichiro ha tenido que lidiar con las quejas de los que no aprenden que no se harán más gastos innecesarios, y esa parte del trabajo es lo que ha quitado la mayor parte de su tiempo. Esto hace que el prota extrañe mucho sus reconstituyentes, pues podría seguir trabajando en vez de dormir, así que se le ocurre la idea de ir al boticario para preguntar si a lo mejor tiene un reconstituyente más suave y más adecuado para él. Pero justo acaba de llegar Aresh, quien le reclama que ya pasó la hora de salida, y aunque el prota intenta explicarle que tiene mucho trabajo, Aresh le recuerda que hace poco estuvo a punto de desvivirse y que primero debe recuperarse bien. Seiichiro se disculpa y le dice que como ahora se siente bien lo había olvidado. Aresh le responde que eso fue porque lo habituó a su energía mágica y le preguntó cuántas veces le hará hacer lo mismo. Y esto, en vez de hacer que Seiichiro pare, hace que se ponga a planificar en su mente cómo y cuándo hacerlo. Obviamente, Aresh se enoja porque no debería ni pensarlo, y como ya ha tenido suficiente trabajo por hoy, lo saca de allí. Pero como el prota anda tan obsesionado por el trabajo, le pide que lo suelte. Sin embargo, Aresh le pide que se cambie de ropa. Luego de eso, los vemos en la casa de una señora, quien dice que es inusual ver al capitán acompañado, y al parecer lo ha llevado hasta este lugar para volver a comer. Lo bueno es que Seiichiro le termina gustando mucho la comida, pues dice que no es como la comida aceitosa y aliñada de ese mundo, sino más suave como la japonesa. Luego de terminar la cena, el prota finalmente le agradece por todo lo que el capitán hizo por él. Aresh acepta su agradecimiento y le pregunta cómo se siente. Seiichiro le dice que está bien y cree que fue gracias al reconstituyente que bebió antes de desmayarse. Aresh le pide que no se confíe, porque si en verdad entendiera la gravedad de su situación, habría faltado al trabajo. Sencillamente, no sabe qué tiene en la cabeza, por lo que le pregunta por qué diablos está trabajando, cuando se supone que el gobierno ya acordó cubrir todas sus necesidades. Así que, ¿cuál es el punto de desgastarse por algo que no necesita hacer? Seiichiro le responde que es porque le da sentido a su existencia, pues es una forma de establecer su identidad o de autovalidación, por lo que se siente más tranquilo trabajando. Y como Aresh no entiende nada de esto, le explica que es la forma de pensar de un pobre plebeyo. Pero aún así,
El capitán le dice que no hay necesidad de que trabaje hasta enfermar. También le pregunta si tan mal funciona la contaduría como para que le dedique tanto tiempo a eso, a lo que el prota responde que es de los que se meten de lleno en sus labores, además de que es algo que él mismo se ofreció a hacer. Aresh le termina diciendo que si quiere priorizar el trabajo con mayor razón debe estar en perfectas condiciones, y aunque Seiichiro acepta esto, el capitán piensa que cuando lo mira, lo único que siente es rabia, pero aparentemente no es el caso. Parece que siente algo más. El protagonista nos cuenta que esta es la tercera vez que el capitán Aresh supervisa su almuerzo y para el colmo después lo lleva al patio interior y no lo deja ir hasta que termine el descanso. Y también hace lo mismo para la cena. Va a buscarlo después del trabajo, le da comida sabrosa hasta saciar y lo obliga a pasar un rato tranquilo. Seiichiro sabe que él es una persona importante, por lo que no entiende por qué se preocupa tanto de él. Sin embargo, a ese paso no terminará todo el trabajo que quería, por lo que no tiene otra opción que pedirle permiso al señor Helmut y llevarse el trabajo a casa. Solo que el capitán ya sospecha que anda tramando algo, pero el prota se la saca diciendo que no trama nada especial porque no le gusta gastar su energía en cosas inútiles. En la cena, Seiichiro le dice a Ares que le gustaría agradecerle económicamente por salvarle la vida el otro día. Ante esto, el capitán le pregunta si lo va a tratar como un prostituto y después le dice que no necesita nada, solo que el protagonista de todas formas cree que debe resolver ese asunto pronto. Aresh le recomienda que mañana duerma ya que tiene el día libre, y Seiichiro le dice que sí, solo que como quiere aprender más sobre este mundo, irá a la biblioteca. Ares le dice que lo que más necesita es descanso, no conocimiento, y de paso también le recuerda que tiene prohibido cualquier tipo de reconstituyente. El prota dice que ya sabe que no debe tomarlos, pues casi acaba su vida por culpa de ellos, así que no volverá a beberlos. Esto deja tranquilo a Ares y desearía verlo sonreír así más seguido, pues luciría menos demacrado si lo hiciera. Sin embargo, Seiichiro apenas se separa del capitán, va hacia la farmacia para poder conseguir sus reconstituyentes porque se siente muy cansado. Él piensa que si de alguna manera pudiese conseguir uno menos potente, sería mejor, solo que en eso, inesperadamente Ares lo atrapa con las manos en la masa y se lo lleva fuera de allí. El capitán dice que era obvio, por su comportamiento, que iba a ir a ese lugar, pero recuerda que había dicho no más reconstituyentes. Pero el prota le dice que por eso pidió de otro tipo. Ares le contesta que le avisará a los de esa tienda que ya no le vendan nada, y esto altera al prota. Dice que eso es un abuso de autoridad. Ares lo calla y le pregunta si acaso olvida cómo funciona su cuerpo. Seiichiro en sus pensamientos lo sabe, pero dice que no puede olvidar lo libre que lo hacía sentir. En eso al prota le duele algo, así que el capitán le pregunta qué es, y él solo responde que es algo de jaqueca, por lo que Ares usa su magia para que se le vaya el dolor, y después le da un besito para que se equilibre la magia que acaba de usar en su cuerpo. Ares luego solo se va. Al día siguiente, el prota nos cuenta que también tiene experiencia amorosa y por eso, por mucho que esté en otro mundo, él creía que era de los que cuando recogen algo no lo pueden abandonar, solo que lo de ayer para él fue algo que no nos dice de momento. Después se pone a ver que el daño del miasma del bosque demoníaco es poco, pero se va expandiendo y todavía falta para que envíen a la santa, pero tiene la duda de si bastará con purificar algo una sola vez, por lo que decide reunir más información, así que intenta darse prisa con su trabajo para poder alcanzar a investigar, solo que en eso lo llama el subdirector de la contaduría real, y esto lo irrita demasiado. El canciller le pide disculpas por hacerlo ir en sus horas de trabajo, y en sus adentros el prota se queja de que todos los altos mandos no pidan citas con antelación. Camille dice tener dudas sobre el plan de presupuestos que presentó el prota, pero mientras ellos hablan de eso, el capitán anda buscando a Seiichiro por todos lados, por lo que le pregunta a Norbert dónde está. El canciller le dice a Seiichiro que su forma de pensar es muy interesante, pero como que le faltan conocimientos para diseñar un presupuesto. Y también tiene la curiosidad de saber por qué no ha preguntado por la santa, pues él supo que como llegaron juntos allí, estaba preocupado y la aconsejó, así que le pregunta si no quiere saber cómo está ella ahora. Seiichiro le pregunta que si su excelencia fuera,
no por voluntad propia, sino obligado a ir a un país desconocido, y allí hubiera una niña de su mismo reino que no conoce, ¿qué haría? Camille le responde que si tuviera los medios tal vez la protegería. Entonces el prota dice que piensa igual que él, pero solo si tuviera los medios. Sabe que el reino la necesita mucho más que él, y ya cuenta con una férrea protección. Y aunque Seiichiro piensa que fue demasiado honesto, a Camille esto le agrada, pues dice que le gusta ese lado lógico y astuto de él. Más al rato, el canciller le pregunta cuál es su primer nombre, por lo que el prota le responde que es Seiichiro. A Camille le parece un nombre complicado y le pregunta si lo puede llamar así. Como Seiichiro dice que sí, Camille le termina diciendo que es muy enriquecedor charlar con él, por lo que lo volverá a llamar si necesita algo. Ya luego de la charla con el canciller, el prota no piensa ir a almorzar porque ya se tomó un té, solo que en eso le empieza a dar y termina desmayándose, pero por suerte justo en ese momento llega Ares, así que alcanza a curarlo con su magia. Cuando Seiichiro despierta, el capitán le dice que usan magículas y magia para procesar las hojas de té, y por eso es que se descompuso, por lo que le pide que desde ahora solo beba lo que él le indique. Y por supuesto, lo vuelve a besar para equilibrar esa cosa. Claro, para equilibrar. El prota solo puede pensar en que ahora tampoco podrá beber té libremente, por lo que siente mucho fastidio. En la cena podemos ver al protagonista bastante amargado, así que Ares le pregunta por qué tiene esa cara. Él responde que no tiene nada. Luego el capitán le pregunta cómo se siente y Seiichiro le responde que se siente bien gracias a que él lo obliga a irse a la hora adecuada, pero Ares siente que anda hecho el sarcástico. Seiichiro le dice que no es eso, sino que aún no sabe qué es lo normal en este reino y aunque quiere aprender, no alcanza a hacerlo dentro de sus horas laborales. El capitán lo regaña preguntando por qué insiste en hacerlo todo él solo, pues al ser el subdirector, puede pedirle a sus subalternos que hagan cualquier cosa que no sepa, a lo que el prota le responde que con mayor razón, si no sería lo de él estar al tanto de todo. Ares le responde que él deja todo su trabajo tedioso en manos del subcapitán y no ha habido ningún problema. Allí el prota entiende por qué, a pesar de que se ven mucho, nunca habla de los presupuestos. Ares le pide que no saque conclusiones solo, pero Seiichiro solo dice que ahora le queda claro que tienen rangos y valores muy distintos. El capitán le responde que con lo de los rangos es cierto, pero no entiende a qué se refiere con los valores. El prota le dice que duda que un noble capitán logre comprender los valores de un plebeyo de clase baja de otro mundo, por lo que Ares le pide que al menos le cuente por qué tiene esa obsesión por el trabajo, pues sabe que pone en riesgo su vida y aún así se empeña en trabajar solo, incluso recurriendo a esos brebajes, y ni siquiera le falta dinero. Seiichiro solo responde que hay trabajo que hacer, pero esto enoja al capitán y le dice que no hay, que él inventa trabajo que antes ni siquiera existía. Y lo peor es que no deja que nadie lo ayude. Lo del trabajo inventado, el prota no lo puede dejar pasar por alto, así que le responde que la situación financiera del reino es grave y es necesario revisar y mejorar el sistema completo y muy de fondo. Esto sorprende a Ares porque jamás había escuchado que las finanzas están mal, y Seiichiro le responde que quizás sea porque nunca ha mostrado interés en las finanzas. Y como esto claramente ofende a Ares, el prota se disculpa diciendo que habló de más. Luego, tras la cena, Seiichiro le dice a Ares que debería llevar a sus amigos en vez de a él, y en eso el capitán le cuenta que ese local lo fundó un hombre que solía trabajar como chef en su mansión, por lo que es como su escondite, y por eso no le ha hablado de él a nadie de la Tercera Orden. Al día siguiente, Ares recuerda las palabras de su Seiichiro, donde dice que debería ser lo suyo estar al tanto de todo. Esto hace que se fije que faltan algunas personas en el trabajo. El subcapitán se sorprende de que de repente quiera verlos, pero le dice que ellos tenían asuntos en otro departamento y por eso se fueron, pero se volverán antes del entrenamiento. De paso, el subcapitán le recuerda que debe darles clases a la Santa y que debería apurarse porque si no llegará tarde. Ya en las clases, Ares vuelve a recordar las palabras del prota, pero la Santa interrumpe sus pensamientos y le enseña la tarea que le mandó a hacer. El capitán cree que si es capaz de hacer eso, no habrá problemas con llevarla al bosque demoníaco. También se pone a pensar que a comparación de Seiichiro, a la Santa no le afectan las magículas, además que siempre ha poseído magia y tiene buena condición física, aunque después se retracta y cree que quizá la está comparando con alguien demasiado débil. Ares se levanta y da por terminada la clase, pero antes de que se vaya, la Santa le pregunta si acaso hoy tampoco pueden ir a comer juntos. Él le dice que lo lamenta, pero que siempre come en el comedor. Yua, en vez de entender la indirecta de que no le interesa comer con ella, piensa que sería buena idea también
ir a comer allí, pero cuando se acerca el capitán ve que está junto a Seiichiro. Esto lleva a que todos empiecen a comer juntos, incluso el rubiecito que nada tenía que ver. En la mesa, la santa menciona que no sabía que Seiichiro trabajaba en el palacio y comenta innecesariamente que trabaja aunque no necesite hacerlo, como todo un oficinista explotado. Aunque esto le desagrada al prota, cree que no lo dice con mala intención, pero a Ares sí que se le nota que le molesta esto. Yua comparte que se la pasa estudiando todos los días y que Ares le enseña a controlar la magia una vez por semana y que es muy amable con ella. El prota cree que de seguro fue Yua quien insistió en que fuera Ares su maestro, y como no puede negarse a las órdenes de arriba, pues no le quedó de otra. En eso, el capitán le pregunta por qué lo mira de esa manera, y aunque el protagonista dice que no es nada, él apuesta que está pensando en alguna tontería, aunque después dice que lo olvide y que mejor se ponga a comer sus trimpus, ya que las anda evitando. Yua le pregunta si acaso sacó comida que no le gusta a pesar de ser un buffet. Y a esto, Ares le responde que Seiichiro no resiste las magículas, por lo que él debe indicarle qué comer. La santa cree que también le podría hacer daño, pero Ares le explica que ella no tiene problemas con eso, ya que nació con magia y anticuerpos, por lo que estará bien. En eso, la santa pregunta si entonces el prota no disfruta de sus comidas, así que Seiichiro le responde que en realidad nunca le interesó mucho la comida, por lo que no le afecta. Pero Ares lo llama mentiroso, porque su reacción al comer algo que le gusta y algo que no es bastante obvia, pues sabe que le gusta la carne suhash, porque cuando la come, relaja la mirada y lo hace muy obvio. Esto deja muy incómodo a todos, así que para cambiar de tema, Norbert le pregunta a la santa si es cierto que en su mundo el suelo se mueve sin caminar y que pueden cruzar el océano o volar por el cielo gracias al poder de la ciencia que sale de sus pies. Seiichiro confiesa que esa parte se le inventó. Entonces, Norbert pregunta si acaso es verdad que las señoritas usan faldas arriba de las rodillas. Yua dice que eso sí es verdad, pero en eso, una de los empleados se mete y regaña al rubio por osar a enamorarse de la gran santa. Seiichiro le pregunta de qué rayos habla, y este le responde que ningún hombre se resistiría a ella si la viera en un atuendo indecoroso, y cree que por esa razón es que él vino con ella, porque de seguro la anda siguiendo. El prota le responde que no ve como prospecto amoroso a nadie que sea menor que él, y Yua dice que es cierto porque tienen mucha diferencia de edad, así que la santa le pregunta cuántos años tiene, y él le responde que el otro día cumplió los 30 estando allí. Este tema de cumpleaños deja a Ares con una aura pesada, pues la santa dice que él, o sea, Ares, tiene 22 añitos. Es mucho menor que el prota. Seiichiro sabía que era joven, pero nunca pensó que sería 8 años menor que él. Norbert le pregunta al prota qué le gustaría para su cumpleaños, porque lo único que se le viene a la mente son los reconstituyentes. Así que Seiichiro responde inmediatamente que eso es lo que quiere. Yua, al ver que Seiichiro se siente cansado, le dice que lo puede ayudar a sentirse mejor con la nueva magia curativa que aprendió, por lo que cuando se acerca a ponerle su magia encima, el capitán se lanza inmediatamente hacia el prota y le dice a la santa que él se encarga de ese tipo y que no lo toque. Ellos se van a un lugar apartado para poder besuquearse y obviamente para que el prota pueda rehabilitarse. Y Ares le pregunta si siente fiebre o letargo. El prota le responde que no, que nada de eso. El capitán cree que sería una buena idea poner una barrera, solo que eso consume mucha energía mágica, y eso tendría que consumirla él, por lo que después de eso Seiichiro tendría que habituarse a su energía. Al día siguiente, el subcapitán ve que hay menos documentos que de costumbre, a lo que Ares le dice que organizó las propuestas para el itinerario de la próxima expedición, y esto obviamente sorprende mucho a Orjev. En eso, el capitán le pregunta por qué alguien no consideraría a una persona que es menor que él. Orjev le pregunta si acaso se refiere como prospecto amoroso, y pues como el silencio lo confirma, el subcapitán se pone muy emocionado de poder darle un consejo amoroso a él. Orjev le explica que cuando hay muchas diferencias de edad, se suele tener valores muy distintos y esa podría ser la causa principal. El subcapitán llora de la emoción porque es la primera vez que alguien le hace tanto caso, y cree que podría ser por la influencia de una mujer que a Ares le haya empezado a interesar el papeleo, cosa que le despierta la curiosidad de saber quién es. Luego podemos ver que el prota
prota se encuentra con Camille, quien le dice que pensaba en llamarlo pronto y que menos mal lo ve en un buen momento. Le cuenta que la instrucción de la santa entró a su fase final y pronto irá a inspeccionar el bosque demoníaco, solo que la Segunda Orden y el príncipe heredero se oponen, por lo que puede que tarde un poco más. Sin embargo, le avisa que ya han solicitado que vayan cuanto antes, así que cuenta con él también. El prota entiende de esta conversación que Camille quiere un informe sobre los daños del miasma y cómo reunir fondos para la expedición, cosa que le parece bien porque después de todo, si no lo purifican pronto, luego costará más dinero y sobre todo más tiempo. Pero justamente mientras planificaba cómo hacer sus informes, llegan unas personas a dejarlo noqueado por completo. A Camille se le ha olvidado entregarle un documento a Seiichiro, así que va a buscarlo mientras piensa que es un chico muy talentoso y que sería buena idea darle atribuciones para que pueda trabajar de forma independiente. En eso, ve una puerta abierta y cuando entra, se encuentra el prota malherido. Por otro lado, el subcapitán le pregunta a Ares cómo es la persona que le interesa. El capitán se pone a pensar en que Seiichiro, aunque no es resistente en las magículas, incluso exhausto, se empeña en trabajar como esclavo. Así que dice que es muy quisquilloso con la comida y que apenas él se distrae quiere beber reconstituyentes, pero que si lo piensa bien, solo le quita tiempo y no para de hacerlo enojar. Sin embargo, todo eso no hace que deje de preocuparse. Oriev cree que el amor es agridulce y que los sentimientos nuevos que tiene Ares lo confunden mucho. Por ello, piensa que podría decirse que es su primer amor. Enseguida llega un tipo de la enfermería para contarle al capitán lo que sucedió a su Seiichiro y él obviamente sale corriendo para ir a verlo. Zero le intenta explicar a Camille que no puede curar al prota porque le confió a Seiichiro el tratamiento a una persona. El canciller le pregunta si acaso él no es el director de asuntos médicos y el mejor doctor del país. No entiende por qué no podría curarlo. Zero le dice que ya mandó a llamar al indicado, pero Camille le responde que ha oído que algunos odian a Seiichiro por venir de otro mundo sin ser la gran santa. Esto pone en aprietos a Zero porque si Camille piensa que él es una de esas personas que desprecian a Seiichiro, lo hará enfadar mucho al canciller. Pero en cambio, si cura al prota con su magia, después el que se terminará enfadando será el capitán. Por eso piensa que lo único que puede hacer es intentar ganar algo de tiempo hasta que llegue Ares. Justo cuando Camille le dice al doctor que si no lo cura conseguirá a otro médico, llega el capitán. Él les pide que salgan de la habitación porque empezará el tratamiento, solo que Camille le pregunta por qué deberían salir por un tratamiento así. Zero intenta convencerlo de que tomará mucho tiempo y como él es un hombre muy ocupado, no es necesario que espere. El doctor le pregunta a Ares si basta con medio tiempo, pero este le responde que necesita el tiempo completo. Mientras el capitán le hace el tratamiento, Seiichiro empieza a recordar a los tipos que lo golpearon. Allí se ve que esos tipos lo odian por, según ellos, enamorarse de la santa. Cuando despierta el prota, Ares le explica que está habituando su energía para poder curarlo, ya que sus heridas están bastante graves. El prota entiende eso y solo le pide disculpas por las molestias, cosa que llega en el corazón de Ares. Una vez termina con la habituación, el capitán le pregunta a Seiichiro si le duele algo. Él responde que se siente bien y le da las gracias por su ayuda. Luego, el prota se pone a pensar que debería agradecerle a la persona que lo llevó hasta la enfermería, pero en eso, Ares nota que los lentes de su querido están rotos y de paso le pregunta si quiere que limpie su ropa con magia. Seiichiro le dice que no es necesario y se pone a pensar que no recuerda nada de lo que pasó, pero sí recuerda las voces de los tipos. Sabe que son de la Tercera Orden y que siempre se quejan de sus gastos. Pero también está el tipo de la Segunda Orden que lo insultó en el comedor. Luego, Zero llega con el canciller, felices de que el prota ya esté bien. Allí, el doctor le cuenta al protagonista que fue Camille quien lo llevó hasta la enfermería. Obviamente, Seiichiro se disculpa por las molestias que le causó, pero se pone a pensar que tuvo mucha suerte en que Camille lo encontrara y que el capitán lo curara, pues esto no podría ser más conveniente para él. Ares finalmente le pide a Seiichiro que cuente todo lo que pasó, sin saltarse ni el mínimo detalle. Oriev manda llamar a Harbin y Mash de la Tercera Orden, porque Ares los está llamando. Allí, el subcapitán nos dice que ellos van seguido a la contaduría a quejarse sobre los gastos, así que se preguntan si acaso ellos se habrán quejado con el capitán, cosa que sería rara porque él ignoraría eso de ser el caso. Una vez entran a la oficina donde está Ares, ven cómo el aura de él está sumida en ira. El capitán les pregunta a los chicos dónde estuvieron durante el tiempo del agua. Ellos le responden que antes del entrenamiento de la tarde estuvieron ordenando el almacén y revisando el equipo para la expedición. Ares saca un pedazo de tela y les dice que en ese caso, sin duda, eso es de ellos.
al tipo que se le dañó la tela. Dice que seguramente se debió enganchar su pantalón mientras revisaba cosas. El capitán les informa que un oficial ha encontrado inconsciente en el mismo almacén de la Torre Este. También les dice que tenía múltiples moretones, varias costillas rotas junto al brazo también. El subcapitán pregunta si acaso el oficial del que habla es el colado que vino con la santa. Ares responde que sí, así que les pregunta a los chicos si saben algo al respecto. Uno de ellos dice que no, que solo se cruzaron con él en el pasillo tras salir del almacén. El capitán les dice que la víctima asegura que durante el ataque le quitó ese trozo de tela a uno de los tipos con un clavo que tenía. Los chicos empiezan a quejarse preguntando a Ares si acaso le va a creer lo que dice un tipo y que es posible que el que lo encontró quiera culpar a la Tercera Orden. En eso llega Camille y Ares les dice que fue él quien encontró al protagonista y los llevó a la enfermería. El canciller les cuenta que se escuchaba todo detrás de la puerta, así que les pregunta qué decían sobre el tipo que encontró a la víctima. También recuerda que uno de ellos lo vio con Seiichiro frente a la contaduría. Les dice que el prota estaba muy mal herido y que si él no lo hubiese encontrado ya estaría muerto. También les cuenta que como Seiichiro no resiste a las magículas, no pueden tratarlo con pociones ni magia sagrada, así que necesita tratamiento especial, y quien se lo administró fue su superior. Ares termina por enfrentarlos y les dice que varios testigos aseguran que ellos han ido varias veces para presionarlo por los gastos. En ese momento llega el capitán Makovska de la Segunda Orden con el escolta de la Santa. Los tipos de la Tercera Orden dicen que él fue quien los alentó a que pusieran en su lugar al tipo que vino con la Santa, pero a Ares le da igual que se peleen entre ellos porque de todas formas los tres recibirán su merecido castigo. El veredicto para ellos fue una semana de arresto domiciliario, orden de alejamiento para la víctima, reducción de sueldo por un año y compensación económica. Oriev le pregunta al prota si está bien una sanción tan leve y esta responde que sí, porque ponerle una sanción como despojarlos del título de caballeros sería un problema porque de por sí ya hay muy pocos y no se pueden disminuir sin antes hacer la expedición al bosque demoníaco. Aún así, Camille dice que el arresto es muy poco, pero el prota solo quiere que el arresto sea para que los demás sepan lo que hicieron. Él solo quiere que trabajen todavía más para que el reino pueda ahorrar, rebajando el alto sueldo de esos caballeros. Además que para él basta y sobra la compensación que recibirá, incluyendo los gastos médicos, obvio. El canciller le pregunta por qué el dinero, si es un castigo que dañará más su orgullo o su honor. El prota le responde que lo único que le ve de valor a ellos es su dinero, nada más. También, gracias a la agresión de ellos, se le declaró oficialmente como una persona protegida por el reino, y ambas órdenes ahora le deben una. También, como la expedición se adelantó, habrá que recortar muchos gastos. El prota le enseña a Camille unos documentos sobre la estimación de gastos para la expedición, pero Ares le dice al prota que se espere con el trabajo porque ayer fue gravemente herido y quedó exhausto tras el tratamiento. Creyó que había sido claro con que debía descansar, así que le pregunta qué rayos le pasa y por qué ignoró todo lo que dijo para hacer los papeles del canciller. En la cena, ya más calmados, el capitán se disculpa con Seiichiro por los problemas que le causaron sus hombres. El protagonista le dice que ese asunto ya está saldado y que de todas formas fue él quien tuvo que tratarlo. Ares siente que fue su culpa por la poca supervisión que ha tenido. Como el protagonista sabe que eso es verdad, solo le responde que de todas formas nunca ha esperado mucho de él en ese aspecto. También que prometieron respetar las reglas de la contaduría a partir de ahora, así que de cierta manera todo salió bien al final. También siente que si alguien se tiene que disculpar es él mismo porque ni siquiera le ha podido pagar los tratamientos que le ha dado y espera por lo menos hacerlo esta vez. El capitán se niega a aceptar eso porque insiste que fue por su mala supervisión que todo ocurrió. Pero para el prota, lo único que es cierto de todo esto es que le ha salvado la vida en 2 ocasiones. Y por si fuera poco, hasta le sugirió ponerle una barrera. Dice que no conoce el precio de mercado exacto de la magia, pero si no acepta al menos el dinero que recibió como compensación, sentirá que no habrá servido de nada haberlo arrebatado. Ares, después de pensarlo un rato, acepta su dinero porque después de todo, eso hará sentir mejor a su Seiichiro, y la medicina mágica realmente es cara cuando se trata de heridas graves y tratamientos. Cuando ya termina la cena, el capitán le dice que comenzarán a hacer la barrera protectora en la posada. Allí le explica que la barrera sirve como un manto protector contra magículas y energía mágica. Se puede agregar un efecto contra contacto físico, así que va a repeler los golpes. Lo malo es que es difícil de crear. Pocos pueden usarla junto con magia curativa y requiere mucha energía mágica.
Usarla en él claramente generará una grave intoxicación, así que no la va a crear una sola vez, sino que irá de a poco, como por capas más o menos. Así que empezando la acción, le pide que se quite el chaleco y que se siente en él. En sus brazos, Aresh le comenta que se siente muy ligero y el prota le contesta que lo mismo le dijo Camille cuando lo llevó hacia la enfermería. Después se pone a pensar que ya van 2 veces en que él le ha administrado un tratamiento complejo y aliviado su intoxicación mágica. Cree que como ya lo está tratando, no debería dejarle toda la carga a él. Siente que le hará perder mucho tiempo y energía. Hasta se le hace raro que solo él deba cargar con todo, así que él mismo es el que debería tocar su piel para habituarse a su energía. Con todo esto, Aresh solo lo abraza y empieza a cantar para empezar con la sesión. Después, se preguntan sus nombres de pila y esto enciende la situación. Al día siguiente, al prota le llegan unos papeles donde podrá revisar el estimado de los daños por el miasma y los gastos de la expedición. El contador le informa que en 3 días van a animar las tropas antes de su partida y la familia real dará un gran banquete. Al parecer, ese va a ser el momento de brillar del protagonista, o al menos eso dice Norbert, aunque Seiichiro no está del todo de acuerdo con que se haga un banquete cuando aún no se ha logrado nada. Supone que la familia real quiere dejar en claro que la expedición es gracias a ellos y ejercer presión para que los nobles le echen un ojo a los más hábiles. Después de 3 días, como Norbert está tan eufórico por el banquete, le lleva al prota 3 sirvientes ya en el banquete. Aresh queda impresionado por lo hermoso que se ve su Seiichiro con su traje. A Norbert también lo terminan invitando porque es un miembro lejano de la familia real, aunque tienen nulas posibilidades de heredar el trono, así que no hay motivos para que le hablen con formalidad. Mientras conversan, llega Camille, quien dice que casi no reconoce al prota por cómo va vestido. Él le agradece a Seiichiro porque pudieron adelantar la expedición por él. Como el prota no quiere perder el tiempo con esa fiesta, piensa pedirle algo al canciller, solo que en ese momento llega uno de los hechiceros de la corte, el director Zoltan. Allí, Camille agradece el trabajo de invocación que hizo. Este tipo le contesta que no fue nada, aunque es verdad que sin los hechiceros de la corte, un ritual de tal envergadura no habría sido posible jamás, y con razón le solicitaron a ellos en la expedición, porque cree que los de la Tercera Orden son unos brutos, no son como ellos que cuentan con teoría y conocimientos comprobados. El canciller le presenta a Seiichiro, cosa que le ahorra tiempo a nuestro prota porque piensa que es más fácil tratar con nobles tan orgullosos. Luego, el tipo trae a otro hechicero para que salude al canciller. Él se llama East y andaba tragando comida porque dice que hace tiempo no salía del laboratorio y se moría de hambre. Pero como se entera de que el prota es el de contaduría, reacciona de inmediato para exigirle que le devuelvan el dinero. Zoltan regaña al pelirrojo por ni siquiera presentarse primero antes de reclamarle y por limpiarse la boca con la manga de su traje. East termina presentándose como es debido, pero sigue exigiendo dinero porque su departamento necesita recursos, por lo que tienen poco presupuesto y son muy pobres. Seiichiro deduce que Zoltan ha de ser la figura pública, mientras que East es el hechicero que se encarga de las labores prácticas. El prota le dice al muchacho que no puede aumentarles el presupuesto sin ninguna razón. Sin embargo, si le hace un favor a lo mejor puede pensárselo. En eso, llega Aresh para separar al prota del muchacho. También llega corriendo la Gran Santa, quien venía siguiendo al capitán porque ella debía hacer su entrada con él. Camille le ordena volver a su puesto antes de que se arme un escándalo. Ella se disculpa y le pide a Aresh que regrese con ella, pero él se niega porque la Santa y la familia real son los protagonistas de la reunión de hoy, así que no necesita de él. Ella se nota bastante triste, pero de igual forma se termina yendo con Camille. Ya estando solos, el capitán le pregunta a Seiichiro qué le pasó en la cara y dónde consiguió esa ropa. El prota le cuenta que la ropa se la prestó un amigo y las sirvientas de él le pusieron muchas cosas en la cara, pero todo bajo en magículas, así que no debe preocuparse. Aresh de la nada despeina a Seiichiro y le dice que no se haga peinados raros. Esto obviamente hace enojar al prota y como se termina hartando empieza a alejarse del capitán, pero este lo empieza a seguir mientras Seiichiro se aleja cada vez más. El protagonista nos cuenta que cuando llegó el rey, lamentó los daños del miasma y recalcó lo sagrado de la invocación de la Santa.
Luego entró Yua, escoltada por el príncipe heredero, y aunque se la oía nerviosa, dijo que daría lo mejor de sí por la gente del reino. En el anuncio de los miembros de la expedición, Seiichiro se da cuenta de que el príncipe heredero está nombrando más personas de las que se habían acordado, por lo que deberá ajustar el presupuesto. Como el protagonista andaba concentrado en sus pensamientos, no se dio cuenta de que lo acaban de nombrar para la expedición. Camille le dice que no sabía que lo incluirían, así que le pregunta si estaría bien con eso. Pero Ares le dice que no puede ir y que él hablará con el rey para que no suceda. En eso, llega el príncipe para decirle al prota que si va la delicada Yua, él también podría ir, ya que es un hombre grandecito. Ares le contesta que su edad y sexo no importan porque a diferencia de la santa, él no tiene resistencia a las magículas. Llevarlo a un sitio lleno de miasmas sería muy arriesgado para Seiichiro. Pero Julius se queja de que Seiichiro fue el que insistió en realizar la expedición, por lo que sería raro que se quedara tan tranquilo en un lugar seguro. Ares insiste que el miasma es muchísimo más peligroso para él que para las demás personas, y con esto está de acuerdo Camille, porque sería un acto de autodesvivisión el hecho de que Seiichiro vaya para allá. Sin embargo, después de que el prota lo pensara un rato, toma la decisión de, efectivamente, ir a la expedición. El protagonista nos cuenta que la expedición comienza en 3 días y tardarán 6 en ir y volver. Por ello, el tiempo antes de partir es muy valioso. Él le dijo a Norberto que quería ir a su casa y desde luego les agradeció por la ropa y maquillaje para el banquete, pero tenía otro objetivo. Para lograrlo, eligió a su padrastro, pero de momento no nos dice qué anda tramando. Desde el banquete, el prota ha estado ocupadísimo asignando tareas y elaborando presupuestos, y por si fuera poco, el capitán se lo lleva a la fuerza al comedor para almorzar, y en la salida lo va a buscar apenas le toca salir. Pero Seiichiro dice que al menos no se ha dado cuenta que ha estado trabajando desde la casa y que ha aprovechado la barrera para tomar reconstituyentes a escondidas. Cuando el prota llega a la reunión que tuvo con el padrastro de Norberto, Ares le reclama porque no saben dónde se había metido. Seiichiro le dice que salió por unos asuntos personales, pero el capitán lo enfrenta diciendo que sabe que salió con un hombre de su departamento. El protagonista le contesta que solo fue para agradecerle, pero Ares le pide explicaciones sobre todos esos papeles que tiene en la mesa de su casa. Le dice que ya no solo le basta con tener un cuerpo frágil, sino que también trabaja en vez de descansar. Para el colmo, al golpear la mesa, sin querer, cae una de las botellas de los reconstituyentes que ha estado tomando el protagonista, cosa que termina siendo explotada al capitán. Lo bueno es que esto se resuelve, ya saben, en la cama. Allí, el capitán le pregunta al prota si aún se siente afiebrado, y él le responde que no, así que ya puede seguir trabajando. Ares no se lo permitirá, pero Seiichiro le explica que quiere dejar todo bien preparado para la expedición. El capitán quiere que entienda que si quiere prevenir cualquier problema, primero debe cuidar su salud. Por ello, debería ser más consciente de lo delicado que es. El prota, en su mente, sabe que, de ser por él, terminaría muerto solo por respirar, que hasta un rasguño podría ser letal, y aunque este sea otro mundo, sabe que la relación entre ellos no es normal. El capitán le dice que si necesita un resumen de gastos de las órdenes 2 y 3, él ya las hizo, así que se las dará mañana para que no trabaje más hoy. También le comenta que hoy fue para volver a reforzar sus barreras antes de partir. Ares esperaba que él lo propusiera, pero nunca pensó que el prota saldría 2 días antes, para luego encerrarse en su cuarto a trabajar. Por eso, le dice que mañana saldrán directo desde allí. Esto deja mal a Seiichiro porque Ares está muy empeñado en dejarlo trabajar en absoluto, tanto que ni siquiera va a regresar a su casa. Luego, el prota se pone a pensar en qué sentirán sus padres al saber que su único hijo ha desaparecido. Solo espera que se lo estén tomando bien y piensen que en algún momento volverá, aunque le preocupa que no pueda volver a su mundo y no pueda cuidar de ellos cuando envejezcan. Pero que si eso pasa, al menos puedan cobrar el dinero que dejó sin problemas. Ares, al escuchar esto, empieza a cantar para empezar su ritual de magia. Antes de partir, el capitán llama a Seiichiro para que se suba en su mismo carruaje, cosa que molesta un poco a Orjev. No obstante, Ares le explica que él no tiene resistencia a las magículas y si le quita los ojos de encima, se muere. Solo que el prota no se explica por qué se esmeró tanto el capitán anoche, poniendo la barrera si igual lo va a terminar vigilando. Aparte, él quería hablar con los hechiceros durante el viaje. En eso, Orjev se da cuenta que el colado tiene la misma ropa que usa Ares en su casa, por lo que empieza a sospechar un poco lo que está pasando aquí. Seiichiro le dice a su capitán que nunca ha montado un caballo y que por su frágil condición física no cree que pueda soportar tantas horas en uno. Ares le contesta que no habrá problemas con eso porque lo irá sanando mientras avanza.
aunque anda molesto con el protagonista porque él lo anda llamando por su apellido y por su cargo. Ya montados en el caballo, Seiichiro le pregunta al capitán si el caballo estará bien con dos adultos encima de él. Este le responde que sí, porque Diana es más rápida que cualquier corcel, incluso cuando lleva su armadura, casco, espada y hasta escudo. Luego, el prota se pone a analizar los documentos que hizo el capitán y le dice que está muy bien hecho, hasta está fácil de entender. Esto deja aliviado a Aresh, así que le empieza a explicar a detalle todo lo que hizo. Cuando al fin el prota se encuentra solo, va a ver a East porque quiere hablar con él, solo que el pelirrojo le dice que el director le ordenó que no hablara mucho con él. Pero como Seiichiro le dice que le quiere hablar sobre la forma en que podrían recibir más dinero, él lo hace pasar enseguida hacia su departamento. El prota piensa que la mayoría de personas que trabajan así, en lo que les gusta, son fáciles de tratar, una vez sabe qué es lo que quieren. En eso, recuerdo una conversación que tuvo con la santa. Ella le pidió cambiar el puesto con él en el viaje de mañana, pero Seiichiro le contesta que ella es la santa, la única que puede purificar el miasma, por lo que es muy valiosa en esta expedición. Es por ello que ella va en el mismo carruaje que el príncipe y rodeada de muchísimos guardias, mientras que él es una persona a la que el miasma le afecta e ir allá seguramente lo podría matar. Por ende, a pesar de que sabe que simplemente lo dijo porque se le ocurrió, lo que pide solo aumentará la carga de sus guardias y podría provocar la muerte de él. Yua le dice que esa nunca fue su intención, pero Seiichiro le exige que es hora de que piense bien las cosas, pues no puede seguir haciendo todo lo que le dicen, creyendo que los días serán pacíficos para siempre. Más tarde, Aresh le cuenta al prota que se enteró de lo que le dijo a la santa. Seiichiro le pregunta cómo es que se enteró, y mientras que el capitán lo abraza, le responde que se lo contó el escolta, pero que le ordenó que guardara silencio para que el príncipe no se entere, aunque creía que la santa no le interesaba. Seiichiro le dice que es imposible que no le interese, pero de paso le pregunta si no cree que ya es hora de que regrese a su habitación. Ares le responde que se irá cuando él deje de trabajar y se acueste a dormir. También aprovecha para preguntarle dónde fue antes de la cena. Seiichiro solo le dice que fue a hacer unas preguntas por temas de trabajo, pero cuando Ares le pregunta a quién, el prota empieza a sospechar que quizá él lo vio entrar al cuarto de East, y eso sería un problema para él porque no quiere que se meta en ese asunto. Así que contesta que si ya lo vio, debió haberle hablado y ya. El capitán le responde que cuando está absorto en el trabajo, no tiene problema en ignorarlo o decirle que vuelva después. Seiichiro piensa que jamás sería tan grosero con alguien a quien le debe la vida, aunque ahora que lo piensa, sí lo ha hecho. Ares, ya cansado de discutir, solo lo acuesta a la cama mientras lo abraza, mientras que el protagonista cree que vale la pena no quedarse trabajando si a cambio de eso el capitán se olvida de dicho tema. Cuando ya se acercan al miasma, la santa empieza a escuchar ruidos de animales salvajes, cosa que le asusta mucho. Piensa que desde que llegó a este mundo, todos la han tratado tan amablemente que nunca imaginó que existiera peligro. En la entrada del bosque demoníaco, todos deben empezar a avanzar de pie mientras los oficiales esperan allí. Ares quiere que su Seiichiro espere allí también, pero el albino no se lo permite, pues al parecer quiere exponerlo al peligro a toda costa. El prota le pregunta a East si recuerda bien el favor que le pidió, y como este anda muy perdido, el protagonista decide ir también con ellos. El prota nos comenta que a pesar de que el capitán se enojó con él, el objetivo de esta expedición es la purificación que hará la santa. Si su inestabilidad emocional impidiera que lo lograra, quedarían en números rojos. Además, Seiichiro dice que se quedaría más preocupado si no puede ver la purificación con sus propios ojos. Cuando Yue empieza a purificar, se termina desmayando por el esfuerzo que eso requiere, así que solo pudo hacerlo aproximadamente un 30% más o menos. Eso dejaría que hiciesen 3 expediciones más para poder lograr la purificación completa del miasma. Aresh se acerca al prota para preguntarle qué hace y recordarle que no debe alejarse de él. Seiichiro le cuenta que le pidió un favor a los hechiceros de la corte, incluyendo a East. El capitán le pregunta por qué le pidió a ellos, si sabe que la magia de sus caballeros es mucho más fuerte que la suya. El prota, en ese caso, le dice que tiene un trabajo para él. Como los oficiales no pueden ir, creyó que haría falta gente. Pero si la tercera orden los ayuda, no habrá problema. En eso llega el director Zoltan, quien dice que no se le había informado nada de lo que pretenden hacer. Seiichiro le pide que se calme, porque no hay ningún problema.
Además, los únicos que pueden encargarse de esa labor son ellos, con su poderosa magia y vastos conocimientos. Por eso recibirán una recompensa especial. Zoltan le pregunta si un simple subdirector de la contaduría real puede decidir tal cosa. El prota le dice que tiene la autorización del director y el canciller, así que no tiene de qué preocuparse. Pero lo que tiene pensado hacer Seiichiro es pedirle a Zoltan que dirija la operación y a Ist que elija hechiceros con alta resistencia a las magículas. Luego llega Julius para preguntarle al prota con qué permiso anda actuando por su cuenta. Él le responde que tiene el permiso del canciller y tiene una carta donde le encomienda este asunto. El albino le recuerda que es él quien está a cargo de la expedición, pero Seiichiro le explica que a él le encargaron una tarea diferente y que debería mejor preocuparse por llevar pronto a la santa a un lugar seguro donde pueda descansar. Yua le dice que quiere quedarse donde están ellos. Esto le hace pensar al prota que ella al fin se dio cuenta de los peligros de ese mundo y los riesgos de su posición, aunque lamentablemente no hay nada que pueda hacer ahora para ayudarla. Así que le dice que como se la ve exhausta, debería ir a la ciudad en la que estuvieron esta mañana para que descanse. Cuando se llevan a la santa, Julius regresa hacia el prota para preguntarle qué planea hacer, ya que le dijo que es él quien da las órdenes allí. Dice que evitar los daños del miasma es crucial para el reino y no puede dejar todo en manos de un forastero que no entiende nada. Nuestro prota le responde que en ese caso, él y su escolta deben alejarse un poco, pues los caballeros deberían cuidar a los hechiceros y llevar un registro de las barreras que levanten. Así podrán proteger el reino. Seiichiro explica que las barreras son hechizos complejos y compuestos que muy pocos pueden hacer, y como no tienen suficientes hechiceros como para cubrir todo el reino con una, bastará con sellar el objeto de donde proviene el miasma, ya que ellos saben exactamente de dónde se emana. Luego de hacer la barrera, el capitán nos explica que en resumen, el plan del prota era poner una barrera de 3 metros alrededor del árbol para que detectara la concentración del miasma interior. A la vez, plantar vegetación a su alrededor y así medir cuánto tarda la barrera en debilitarse. Seiichiro le dice a Ares que después de todo, no es un hechizo permanente, ya que la idea es levantar la barrera una vez que Yua complete la purificación, mantener una vigilancia constante en el bosque e ir superponiendo barreras periódicamente para evitar la filtración del miasma, y así, ver si en ese tiempo logran hallar una forma de destruir su fuente de origen. El capitán le confiesa que jamás había considerado esa posibilidad. Seiichiro le dice que eso es porque ya contaban con la santa. Pocos pensarían en un método tan engorroso teniendo otro mucho más sencillo a mano. Eso hace que uno evite pensar más allá, aunque con lo que quieren hacer, ya no sería necesario invocar más santas de otros mundos. Para el prota es como decir, resuelvan ustedes sus propios problemas. Aunque, eso sí, entiende que la existencia de la santa le da esperanzas a la gente y un poderoso as bajo la manga para el reino, por lo que necesitará hacer algo más para convencer al rey de que ya no la necesitarán más. Como aún tiene mucho trabajo por hacer, el protagonista necesita marcharse, pero el capitán lo hace quedarse ya que debe reforzar la barrera de Seiichiro, por lo que estuvo mucho tiempo expuesto al miasma. Allí, el prota se da cuenta de que hasta los caballeros resistentes a las magículas se veían afectados, mientras que a él no le pasó nada gracias a la barrera que Ares le ha estado poniendo. Siente que nunca terminará de agradecerle, aunque no recuerda cuándo fue que se dio cuenta de sus sentimientos. Sabe que el contacto físico es necesario para habituarse a la magia, pero no es un requisito sentir placer. Por ello es que Seiichiro intenta zafarse un poco de Ares para no tener que llegar tan lejos. Solo que justo en ese momento, Ist abre la puerta y los encuentra así. Allí, une cables y entiende por qué había sentido la magia del prota durante el banquete. Antes, no entendía cómo es que emanaba magia de él, si se supone que no tiene resistencia. Y por alguna razón, ver cómo la obtiene lo hace ver feliz. Hasta les pregunta a los chicos si puede quedarse a mirar cómo le equilibra la energía al protagonista. Esto termina por hartar a Seiichiro, así que saca a los dos de su habitación. Dice que como ahora están en un área con muy poco miasma, podrá estar bien. Ahora debe ordenar los documentos que entregará cuando vuelvan, y desde mañana viajará en el carruaje de los hechiceros. Así que allí, Ist podrá contarle lo que le quería decir. En el camino de regreso, Ist no ha parado de hablar con Seiichiro,
cosa que molesta bastante a nuestro prota. Allí, él nos dice que East es el subdirector de los hechiceros de la corte, hijo de comerciantes no aristócratas. Su sed de conocimiento sobre la magia es particularmente fuerte y se adapta a diversos elementos, cosa que lo hace muy hábil. En pocas palabras, es un genio, pero de un tipo distinto a Aresh. El prota sabe que lo que dice es muy interesante, pero tiene un millón de cosas por hacer, por lo que no le puede prestar atención como es debido. Ya en la habitación, el capitán se preocupa por el protagonista porque sigue despierto a altas horas de la noche. Pero Seiichiro anda un poco molesto porque Aresh no tocó la puerta antes de entrar. El capitán le dice que sí tocó, pero él no se dio cuenta. Aparte, debe reforzar su barrera ya que mañana llegan a la capital y estará muy ocupado. Seiichiro termina aceptando porque Aresh tiene razón. Sabe que no debe enfermarse ahora, aunque no se esperaba que el capitán pensara tanto en él. Está seguro que sin Aresh ya estaría borrado del mapa a estas alturas. Pero ahora debe priorizar otros temas y no puede hacer frente a los sentimientos del capitán, aunque cuando esto termine se dará el tiempo para pensar en ello seriamente. En eso, Aresh le advierte al prota que no piensa dejar que ningún otro tipo cuide de él. Esto deja preocupado a Seiichiro porque, por su condición, corre peligro si él no le ayuda a habituar su energía. El capitán le dice que por eso no puede alejarse de él, pero el prota le responde que eso sería una simple opción humana más. Aresh cree que es importante dejar en claro las intenciones, porque de esa manera será más simple comprender sus actos. Entonces, Seiichiro le pregunta qué pasaría si eso lo hace sentir incómodo y acabe lleno de resentimiento contra él. Aresh le responde que lo importante es que sea todo lo eficiente posible, porque según Seiichiro solo le importan los resultados, no lo que alguien diga o haga. Luego lo toma del rostro y le dice que tiene en claro que puede darle una respuesta ahora. Por ello se aprovechará de su debilidad porque es lo más eficiente de todo. Tiempo más tarde, Seiichiro va hacia el rey de Romani, el padre biológico de Norberto. Allí, el rey lo felicita por su expedición y por lidiar con el miasma de forma distinta a la purificación, pues el vizconde Blanc le informó al respecto. El prota toma la palabra y le cuenta que él conoció al vizconde a través de su hijo, que también es miembro de la contaduría real. Blanc le ordenó realizar un experimento para controlar los daños del miasma permanentemente y así serle útil al reino y la familia real. Como el prota sabe que el rey dejó a su hijo en manos del vizconde, cree que él goza de gran confianza con el rey, así que al decir que él simplemente lo ayudó, podrá conseguir que acepte su propuesta. Le termina diciendo al rey que él consultó con el canciller y que para ahorrarle preocupaciones innecesarias acordaron que informarían solo cuando su plan tuviera éxito. Aparte, han evitado la expansión del miasma temporalmente. Dependerá de la duración de la barrera, pero si envían regularmente hechiceros capaces de levantarlas, creen que el tema del miasma quedaría resuelto. Las personas fanáticas de la santa empiezan a reclamar el plan de Seiichiro, pero enseguida se les entrega los reportes entre los gastos estimados de mantener a la santa durante 50 años tras invocarla, y la barrera selladora. La primera es 5 veces más costosa, y respecto a la durabilidad de la barrera aún se está experimentando, pero a 3 días de erigida no ha habido informes de que haya colapsado. Julius siente que el prota ha ensuciado el nombre de la santa por dinero, así que le dice que debería darle vergüenza porque ella es el tesoro del reino. El público está de acuerdo con que se está desvalidando la importancia de la santa, pero en eso, Yua aprovecha para decir que quiere volver a casa. Dice que se esforzará mucho con la purificación y cumplirá con su deber, pero cuando termine ya no tendrá nada más que hacer allí. Por ello, les pide de favor que la regresen a su mundo una vez haya culminado. Seiichiro le dice a Yua que, tal como mencionó, con ese plan, la santa ya no sería necesaria a futuro. Sin embargo, actualmente no existe forma en que puedan regresar al mundo de ellos. Esto devasta por completo a Yua. Es como si recién se hubiese dado cuenta que perdió toda la vida antigua que tenía. El prota aprovecha para decirles que les entregará otro documento, pero como la gente anda exaltada por la reacción de la santa, Seiichiro se pone de pie y les dice que si bien es cierto que no existe forma de regresar a los convocados a su mundo, fueron llevados allí usando técnicas mágicas. En ese caso, si se investiga, quizás puedan encontrar un método para conseguirlo. Allí se entromete East para explicar que para realizar una invocación a otro mundo, se emplea magia de la familia real tras recibir un oráculo. Este conecta ambos mundos y traer a la santa casi sin fallas, pero a la hora de regresarla, aún con las coordenadas correctas, una distorsión dimensional podría enviarla a un mundo completamente distinto. Como East está llenando la reunión con mucha palabrería, el prota le dice al rey que les entregará unos documentos con los puntos más relevantes.
Dentro del plan, se muestra la sugerencia de una ampliación para el departamento de hechiceros. Se acordará que los hechiceros de la corte investigarán una forma segura de regresarlos a la Santa y a Seiichiro a su mundo. Se hará un acuerdo de que los hechiceros de la corte investigarán una forma segura de regresar tanto a la Santa como al prota a su respectivo mundo. Con eso en mente, elaborará una propuesta que incluye la vigilancia del miasma. Pero como este tipo se sigue quejando de que él no es nadie para andar dando órdenes al personal del palacio, Camille apoya al prota diciendo que recibió la propuesta con anterioridad y la autorizó. Por el lado del capitán Ares, dice que su orden no se dedica a investigar sino a pelear, así que con las expediciones no podrán enviar gente a vigilar el miasma. Luego de eso, el capitán mira al prota con cara de «Mira, yo fui más útil que él». Pero volviendo con los protestantes, dicen que de todas formas el prota solo es un plebeyo que siguió a la Santa por gusto. Por ende, no tiene derecho a pedir más si ya lo mantienen. Seiichiro refuta esto diciendo que no está exigiendo que gasten una millonada para regresarlos a salvo. Él propone un nuevo sistema que no implique invocar a otra Santa e impulsar nueva investigación mágica con fondos excedentes. Cree que sin dudas podrá aplicar a otras áreas y llevará a nuevos descubrimientos también. Zoltan confirma esto porque con poder ajustar las dimensiones y asegurar la llegada a ciertas coordenadas ayudaría enormemente a los estudios sobre teletransportación. El rey le pregunta al protagonista si la conclusión de su discurso es que a cambio de que su país pierda la leyenda de la Santa, ganen tecnología avanzada. El protagonista se vuelve a arrodillar y le responde que sí, que los saltos e innovaciones tecnológicas harán crecer a sus profesionales y traerán progreso al reino. Además, el presupuesto para ello saldría del destinado al miasma, por lo que no perjudicaría al resto del país. Yua se lanza hacia el prota para preguntarle qué debería hacer ella hasta entonces. Seiichiro le responde que deberá permanecer en el palacio hasta acabar la purificación, obviamente considerando los preparativos para las expediciones, su salud y cansancio tras cada purificación. Después de eso podrá hacer lo que ella quiera. Yua le confiesa que quiere salir del palacio, aunque siente que no es correcto recibir dinero sin hacer nada, así que le gustaría poder trabajar en el mismo sitio que él. Seiichiro le dice que sería mejor que pueda ir a un sitio donde pongan en práctica sus habilidades, como una clínica o una iglesia inclusive. Luego, el albino intenta convencerla de que se quede, pero ella está totalmente decidida a alejarse del palacio apenas pueda. Como aún al prota le queda mucho trabajo por hacer, Ares le pide que no se vaya a estar exigiendo demasiado. Ahora, el prota está comprando donde Sigma y nos cuenta que este muchacho tiene 12 años, es inteligente y tiene muchas ganas de superarse. Es justamente el tipo de persona que quieres tener en la contaduría. En eso, llega Norbert, que lo andaba buscando por todos lados, así que Seiichiro aprovecha para regalarle esto. Dice que así podrá calcular más rápido y le será muy útil para el trabajo. Pues también ya es hora de que empiece a educar a los subalternos, ya que desde la expedición Seiichiro no tiene tiempo para revisar los cálculos de la contaduría. Ahora solo debe dejar listo el plan de vigilancia del miasma antes de que acabe la planificación. Mientras caminan, Norbert le cuenta al prota que su madre ascenderá de vizconde a conde, así que ahora será hijo de un conde y quizás puedan usar sus contactos para subir de puesto. Cambiando de tema, Seiichiro le dice que le alegra verlo bien ahora, pues cuando terminó la expedición vio que él estaba muy pálido, así que lo tenía preocupado. Allí, Norbert recuerda que Ares le dijo que supo que el prota se había quedado en su casa y preparó su atuendo, por lo que le ordenó que no lo vuelva a hacer más, ya que es él quien se ocupará de cualquier cosa que pueda necesitar el prota. Ven que hay muchísimas personas de frente a la puerta, así que el prota entra para ver qué pasa y nota que no están sus cosas, sobre todo su pluma y los documentos del trabajo. En eso llega el capitán preguntándole si eso es lo primero que busca. Seiichiro le pregunta qué es todo esto, así que Ares le da la noticia de que compró una casa y se mudará con él, pues la última vez que lo descuidó casi se desvive y por eso debe vigilarlo. Dice que si viven juntos no deberá preocuparse por eso. El prota está totalmente impactado, por lo que le dice al capitán que para él es demasiado pronto ir a la casa nueva. Sin embargo, Ares le recuerda que mientras más pronto sea, más eficiente será, cosa que molesta un poco al prota porque no siempre que él use esa palabra le hará caso. Ya en la casa, o mejor dicho, mansión, se presentan Balton, el mayordomo, y Milan, la sirvienta.
Luego van hacia la habitación de los dos, pero como es bastante grande, Seiichiro dice que no se puede sentir en paz, aunque eso se le pasa cuando ve su pluma y sus documentos. Eso lo hace sentir mucho más aliviado, ya que al menos podrá trabajar con normalidad. Después de hablar un poco de cómo era el lugar donde vivía, Aresh le propone hacer una barrera, pero Seiichiro no quiere porque la expedición será dentro de 3 días, y con una barrera en la noche le funcionó bastante bien. Sin embargo, el capitán quiere dividir el hechizo en 3 noches para, según él, gastar menos energías y estar en mejor estado para la expedición. Por suerte del prota, justo en ese momento el mayordomo avisa que ya está la comida, así que les toca bajar a comer. Ahora damos un salto en el tiempo, 2 semanas adelante, donde vemos a la parejita despertar juntitos, pues al parecer, Aresh siempre se mete en la cama del prota sin que se dé cuenta a pesar de que cierra con llave. En todo este tiempo él ha intentado trabajar hasta tarde, pero el capitán lo termina arrastrando a la cama. También cada noche usa magia curativa en su cuerpo debilitado por magículas. Más tarde, en el trabajo, Norbert le cuenta al prota que gracias al artefacto que le dio, pudo hacer los cálculos con mucha facilidad. Por lo tanto, Seiichiro le dice que entonces no habrá problema si aumenta su carga de trabajo. En eso, el protagonista nos cuenta que la segunda expedición terminó, y si la purificación se completa en la próxima, el miasma y los daños que provocó en varias regiones desaparecerán. También nos cuenta que por ahora el reino está dejando que la santa descanse, así que no hay fecha para la próxima expedición. Sin embargo, lo más probable es que ocurra dentro de un mes. Además, anda haciendo el presupuesto para investigar cómo sería un regreso a casa con la santa, pues aunque delegue a sus subalternos, tiene mucho que hacer. Luego se pone a pensar que si volviese a casa debería alejarse de su querido capitán. Por ello se propone analizar ese tema con él seriamente. En ese momento, Norbert interrumpe sus pensamientos porque hay un problema con el canciller y Aresh. Al parecer, Camille ha enviado a alguien de la contaduría a la iglesia. Allí, el prota le explica al capitán que la iglesia no ha entregado su informe de gastos e ingresos, por lo que debe ir a investigar a ver qué ocurre. Aresh le dice que entiende, pero no debe ser él quien vaya. Camille le contesta que debido al plan contra el miasma, concluyó que Seiichiro es el más indicado para la tarea. El capitán le dice que la iglesia alberga muchos objetos divinos protegidos por diversas barreras con una alta densidad de magículas. Por ello no tiene sentido que vaya el prota a ese lugar. Él no tiene la resistencia adecuada. El canciller le responde que Seiichiro volvió sano y salvo del bosque demoníaco que está lleno de magículas, así que no debería haber problemas con la iglesia. Además, le dice a Aresh que debería estar más consciente del peso político de sus palabras como capitán de la Tercera Orden y como hijo de un marqués. Él entiende la preocupación que siente hacia el prota, pero su preferencia es un problema, y se supone que el canciller es el que da las órdenes a Seiichiro para el plan contra el miasma, o al menos así es de cara al público. Pero si encima Aresh se pone de su lado, el desequilibrio de poder será demasiado y se ganará enemigos innecesarios. Aparte, solo irá a la iglesia durante un mes. En ese tiempo, los deshonrosos rumores sobre el capitán se pagarán. Ya en casa, Seiichiro ve a Aresh y nota que cuando no está vestido como capitán suele lucir mucho más joven. En eso, Aresh le empieza a secar el cabello al prota con magia porque él nunca se lo seca bien. Esto marea un poco a Seiichiro, así que el capitán insiste en que no debería ir a esos lugares tan peligrosos, cuando un simple hechizo de viento lo marea. Como el prota no puede rechazar el trabajo, le pide a Aresh que por favor sea muy minucioso, ya saben con qué. En camino a la iglesia, Seiichiro nos cuenta que el 90% de los habitantes de Romani es monoteísta y veneran al dios Abraham. También que en el interior hay unos 15 fieles, y aún sumando los miembros del hogar para niños huérfanos, no llegan a 20. Pero es una iglesia enorme, así que no estaría mal asumir que reciben financiamiento externo. Ya decidido a entrar, nos comenta que el capitán reforzó una barrera con mucho esmero, así que muy probablemente estará bien. Cuando entra a la iglesia, las personas que están allí lo empiezan a tratar mal, pues no cooperan con nada y este peliverde anda bastante a la ofensiva. Aún así, él da vía libre para hacer lo que quiera, así que el primer lugar que va al prota es donde están los archivos, solo que allí no son muy prolijos con los registros. Aún así, esto no impidió que Seiichiro revisara todos los informes de gastos e ingresos desde el año pasado. En eso llega este chico llamado Sigvold a preguntar qué hace el prota en ese lugar. Seiichiro se presenta y le dice que viene de la contaduría real, aunque le sorprende que alguien del alto mando de la iglesia no sepa de la inspección que iba a hacer. Sigvold pregunta qué hace un oficial del palacio en los archivos de la iglesia y por qué no está con el encargado de contabilidad y su guía.
Con esto, nuestro protagonista deduce que a él le han estado ocultando cosas a propósito, así que le cuenta toda la verdad qué pasó con el peliverde. Esto claramente preocupa al muchacho, así que le pregunta quién fue el que lo llevó hasta allí. El peliverde termina siendo regañado por Siegfried, ya que no le contó nada sobre la inspección, así que este muchacho termina aún más enojado con el prota. Cuando Seiichiro regresa a la mansión, ve que Ares está afuera esperándolo porque según él está llegando bastante tarde. Luego se bañan juntos para reforzar la barrera allí. Mientras se bañan, el prota le promete regresar más temprano mañana, pero Ares le dice que no exija demasiado, porque tanto Ares como todos los de la mansión están preocupados por él, y por eso debe volver sano y salvo, sobre todo porque no está solo. El peliverde anda enojado porque Seiichiro le da más trabajo innecesario según él, aunque nuestro prota piensa lo mismo de él, pues si el peliverde le hubiera entregado el informe de gastos e ingresos, no habría tenido que ir a inspeccionar. Celio le dice que ese no es su problema, porque de todas formas el gobierno no controla la iglesia. No sabe qué piensan que son como para andar pidiendo todos los años que entreguen ese informe. Seiichiro no entiende por qué tiene esa actitud cuando son la religión oficial y reciben subsidios, así que le pide ver al encargado de contabilidad, pero Celio le dice que él no está. Esto se le hace muy raro al protagonista, pues parece que nadie le informa nada a los que tienen un cargo importante en la iglesia. De hecho, en la iglesia, el prota nos comenta que esta tiene cierto encanto para ir a trabajar, y le impresiona que tengan otras estatuas además de la del dios Abraham, aunque no sabe si son figuras importantes para su fe, o quizá otros dioses. Justo en ese momento, Seiichiro se empieza a sentir mal por la gran presencia de magia que hay en la iglesia. En la hora del almuerzo, Siegfried va hacia donde Seiichiro y le pregunta de dónde sacó tantos documentos. Él le dice que lo consiguió del registro de visitas del salón de reuniones. Siegfried le dice que por favor le pida permiso antes de sacar documentos de cualquier lado, y de paso le pregunta si ya almorzó, ya que lo ve trabajando todavía. Luego lleva a nuestro protagonista a un jardín que creó la santa hace 2 invocaciones atrás. La historia dice que ella misma lo cuidaba y decía que las flores calmaban el corazón. Seiichiro le comenta que leyó en los registros que vivió como monja en las afueras del reino. Allí Seifold le dice al prota que sabe que él vino de otro mundo con la actual santa durante la invocación, aunque de hecho él mismo participó en la invocación. En eso, de la nada, el tipo se levanta y le agradece al prota profundamente por haber respondido al llamado del dios Abraham y venir junto con la gran santa para salvar el reino. Seiichiro le dice que todo fue por pura coincidencia y no tiene por qué agradecerle, pero Seifold le contesta que no, que la ceremonia de invocación se realiza según el oráculo de Abraham y hay un motivo por el cual está allí. En pocas palabras, el prota es como un apóstol enviado por Dios. Sin embargo, Seiichiro insiste en que él no es tan importante como cree. Cuando él regresa, Ares ve que no se ha comido su almuerzo, así que lo termina regañando. Y a Seiichiro, en cambio, le toca regañar al rubiecito porque tiene muchísimo trabajo y no ha avanzado casi nada, pensando que el prota volverá dentro de un mes. Cuando Seiichiro va, le dice que está en su día libre y fue a ver que no estuviera holgazaneando, aunque luego le dice que es broma y que solo fue a hacer su trabajo, porque si no se le acumula demasiado. Pero Norbert anda con miedo de que el capitán se entere, y es que Seiichiro anda hecho el malcriado, hasta anda comiendo cosas con magículas, ya que según él, ha ido adquiriendo resistencia de a poco. Mientras comen, Norbert le cuenta al prota que todos los del reino se bautizan en la iglesia a los 6 años, y a los 18 tienen la ceremonia de mayoría de edad. Con este dato, Seiichiro ahora entiende por qué el 90% de la población es creyente. El rubio también le cuenta que llevan ofrendas para los festivales de cada estación, y así la gente se siente más cercana a la iglesia que al palacio. En cambio, los nobles que poseen tierras donan a su iglesia local, y los que no, a la de la capital o alguna iglesia ortodoxa. En la hora del almuerzo de la iglesia, nuevamente, Seifold se pone a hablar con el protagonista. Allí charlan un poco sobre la personalidad de Celio, pues es un muchacho con un temperamento terrible y tiene un fuerte complejo de inferioridad con los nobles y otros oficiales. Seifold le dice que suele ser porque entre los novicios hay niños huérfanos y la mayoría son plebeyos, por lo que algunos se ponen rebeldes con los enviados del palacio. A él le gustaría asignarle otro guía, pero fueron órdenes del obispo Mateus, así que no puede hacer nada al respecto. Siegfried le dice que al menos podría prepararle comida allí en la iglesia, pero Seiichiro se niega porque hay muchas cosas que le caen mal al estómago y por eso lleva su propia comida.
El prota le comenta su problema con las magículas y también con la comida. Sheikvolt saca la conclusión de que Seiichiro es un apóstol que debe sortear la prueba que le fue impuesta, pues el hecho de que no pueda adaptarse a su mundo es una prueba que le puso Dios, sin lugar a dudas, según él, claro. Ahora nuestro prota tiene miedo de que si mete la pata, quizá este tipo lo obligue a volverse un apóstol real. Hasta está teniendo un tremendo déjà vu con East, pues a ambos se les activa su pasión por el trabajo. Seiichiro insiste en que llegó por casualidad, pero nada le quita de la cabeza a Sheikvolt que Dios no haga cosas sin una razón. Tiempo más tarde, el protagonista va a buscar a It para que le dé su informe sobre el progreso del proyecto. Allí el pelirrojo se pone a hablar como loro con Seiichiro, pero el resumen es que el dinero para el personal y la compra de insumos para la investigación no es suficiente. Luego el prota se topa con la Gran Santa y el albino, pues hace mucho tiempo que no se veían. Allí, Yua le cuenta que también va a la iglesia a veces para curar a los enfermos y purificar a las personas que se sienten mal. Eso la hace sentir muy útil y se siente contenta. Además, también le gusta al Celio, pues dice que es muy guapo, amable y le enseña muchas cosas. En eso, Julius le recuerda a Yua que es la Gran Santa y que no tiene la necesidad de trabajar, pero ella le contesta que quiere hacer todo lo posible y se va corriendo. Julius le pide hablar un momento a solas con el prota, pues no entiende por qué ahora Yua lo rechaza. Dice que de la nada empezó a confiar en un debilucho como Seiichiro en vez de él. Al protagonista por lo menos le alegra que haya pronunciado bien su nombre, pero no sabe con qué cara le pregunta por qué, cuando considerando lo que ha pasado, la respuesta es bastante obvia. Igual al final Seiichiro le contesta que cree que sus diferencias provienen de los distintos valores que tienen, pues aunque ambos sean nobles, en el país de ellos los títulos nobiliarios fueron abolidos. Aún así, el albino cree que Yua debe recibir las mejores atenciones, a pesar de que últimamente hasta eso parece molestarle. Lo que el prota piensa es que seguramente la santa no quiere deberle nada y no quiere que la veneren, ya que ella solo quiere regresar a su mundo, pero el reino desea que se quede como un símbolo político y diplomático. Cuando Seiichiro se va de allí, se encuentra con el capitán de la Segunda Orden, Makovska. Él le pide un segundo de su tiempo, pero el prota no quiere perder más tiempo en cosas que no sea su trabajo. Aún así termina aceptando. Makovska le dice que quiere hablar sobre el príncipe Julius, pues quiere que él y la santa se reconcilien. Esto termina por colmar la paciencia de Seiichiro, así que solo se va sin decir nada. Mientras el prota va en camino a su trabajo, Oriev lo ve pasar e intenta recordar cómo es que se llama, pero justo en eso llega Ares y le pregunta qué pasa con su Seiichiro, pues lo escuchó hablar de él. Oriev le dice que no es nada, solo que supo sobre la próxima expedición y se preguntaba si el tal Seiichiro los iba a acompañar. Ares le responde que la primera vez fue por órdenes de arriba y para investigar el plan del sellado del miasma, pero por su condición no debieron haberlo llevado a ese bosque, así que no permitirá que vuelva a ir. Cambiando de tema, Oriev le dice que ya llegaron los documentos sobre la expedición, por lo que ya puede ir a echarle un vistazo. El capitán acepta ir a ver los documentos, pero antes de irse le dice a Oriev que él es el único que puede llamarlo Seiichiro. Su apellido es Kondo, así que debe llamarlo de esa manera. Oriev se da cuenta que Ares se ha vuelto mucho más sobreprotector con el protagonista. Lo prioriza en cualquier situación y ahora empezarán a vivir juntos. Ahora no le cabe ninguna duda de que el tipo del otro mundo, Kondu, es el primer amor del capitán. Seiichiro quiere reunir todos los documentos sobre la iglesia antes de que el obispo y el encargado de la contabilidad vuelvan. El problema es que no sabe de la posición política de la iglesia y los nobles. Por ello le pregunta a su sirvienta Milan si los nobles que se unen en la iglesia cortan lazos con sus familias. La sirviente le dice que hay de todo. Hay quienes reciben ayuda de las familias, los hijos de buenas familias a veces son enviados a la iglesia para aprender modales, así que no es que corten totalmente sus lazos con ellas. En eso llega el mayordomo para informarle al prota que el amo ha regresado, o sea, refiriéndose a Ares. Seiichiro va a recibirlo con el alivio de que si él hubiese llegado un poco más tarde, se habrían topado. De paso, nos cuenta que el mayordomo es una figura paterna para Ares, pues él ha cuidado de su capitán desde que era niño, así que es el único que puede persuadirlo. En eso, el protagonista recibe a su querido como toda una esposa servicial, y esto claramente hace saltar las alarmas de Ares, por lo que le pregunta qué anda tramando. Seiichiro le dice que no sea tan mal pensado, pues solo quiso recibir al señor de la casa.
Luego, Ares lo toma por el rostro al prota, pero este se termina separando inmediatamente porque los empleados los están viendo. El capitán le informa que ya vienen los papeles de la información, así que le pregunta si desea verlos. Mientras los dos miran juntitos los documentos, Seiichiro le explica a Ares que el plan es completar la purificación en esta tercera expedición. Dice que había sugerido que algunos arquitectos y hechiceros los acompañen y esperaran en una aldea cercana, pero al parecer no lo aceptaron. El capitán le dice que no es seguro que se vaya a completar la purificación y después deberían verificar si funcionó. Además, van cortos de hechiceros y no pueden reunir ahora a los capaces de erigir la barrera. Por ello, habrá que hacer otra expedición solo para la barrera. Seiichiro le pregunta si se requiere un nivel mínimo de magia para ser hechicero de la corte y cuántos logran hacerlo. Ares le responde que son muy pocos. Además, si irán al bosque demoníaco deben tener resistencia especial. Le explica que la tercera orden son fuertes física y mentalmente. Poseen un excelente control mágico puesto que no sirve de nada tener magia si no puede controlarla. Y como la magia se puede descontrolar, la iglesia se encarga de los niños con tendencia a eso y por eso es que hay barreras en toda la iglesia. El capitán empieza a reforzar la barrera del prota y logra notar que está más llenito que antes. Al día siguiente, Seiichiro nos informa que la próxima expedición será dentro de 6 días. Menciona que tiene una montaña de problemas, pero debe concentrarse. También nos comenta que Ares es el capitán estrella de la orden y un hombre muy listo. Y así es como termina este 8º episodio. Espero que te haya gustado, así que no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Si llegas hasta el final, comenta la palabra bienvenida, pues de esta manera apoyas el contenido y el algoritmo del canal, cosa que agradezco muchísimo. Recuerda, soy Osai y nos vemos hasta la próxima.